Entonces tú eres aquel chaval que vino a verme en Madrid hace 24 años, ¿no? Esto sería en el 94, para decirme que fuera a dar una charla a la Universidad Autónoma de Barcelona. Pero no vine, te escribí, y en aquel momento no había redes sociales, no había nada, yo te escribí una carta. Ah, ¿me escribiste? Sí, sí. Y yo no lo veía claro. Sí, no estuve en Madrid, porque yo entonces creo que no había viajado nunca a Madrid, todavía. No me digas. No, claro, a Madrid se viajaba antes, más tarde. Los de provincias, claro. Los de provincias veníamos más tarde aquí a la capital, al médico. ¿No tenéis médico? No teníamos médicos, o sea, había que venir aquí a ver la civilización. Y entonces te escribimos una carta. Entonces luego ya se puso en contacto alguien de la cadena SER de tu equipo con nosotros y nos dijo que venías para la semana del aniversario, creo que era el 75 aniversario de Radio Barcelona, que se hacía toda la programación en Barcelona esa semana. Sí. Yo no lo veía claro. Y sí. Yo no lo veía claro. Allí te presentaste y tú no recordarás qué pasó en aquella... Joder, que no voy a recordar, que salió un tío por allí dándome gritos. ¿Pero tú sabes quién era ese tío? ¿Quién era ese tío? ¿Tú no sabes quién era ese tío? ¿Quién era ese tío? Salvador Sostras. Hostias. Sí. Te lo juro. Ya era el primero de la clase, ¿no? No, ya era el que la liaba, pero vamos, o sea, ese sí que era el follonero. Sí. Claro, sí. Ya tenía en aquel momento pues fama en la universidad, Salvador Sostras, pues de ser un tipo, bueno, pues eso, que en el debate se movía bien. Y salió llamándome impostor. Sí. Entonces, en medio de un clima de la morenista hasta la médula, se levanta un tío y empieza a decirte que eres un farsante impostor, que el que es bueno, bueno, la verdad es que luego con el tiempo se ha demostrado, pero que el bueno era José María García, que cómo tenías valor de decir lo que decías de él, pero y claro, la gente silbándole, bueno, se fue, creo que la gente lo echó de la sala, pero sí, Salvador Sostras. Cago en la leche. Tú eres hijo de la señora Antonia, una andaluza de Granada y de un extremeño, ¿no? Sí, un extremeño de Cáceres. Uh-huh. Naces en Cornellá. Sí. O sea, eres charnego. Sí. Bueno, charnego si fuésemos, creo que a lo que es auténticamente charnego, es padre o madre catalana y con padre o madre que ha venido de fuera de Cataluña. Uh-huh. Yo en mi caso seré doble charnego, porque... Pata negra, charnego. Sí. ¿El fútbol ya te apasiona desde pequeño? Hombre, de pequeño era lo más. ¿Querías ser futbolista? Yo ya veía que no, porque yo me ponía muy de extremo, muy de extremo, y tan extremo que a veces ya no estaba dentro del campo, estaba ya en el banquillo. Sí, y entonces uno se tiene que dar cuenta y tiene que empezar a ver la realidad. Y yo vi que no tenía yo mucha gracia con el balón en los pies. Tenía algún toque, pero poca cosa. ¿Tú? Y muy poco físico. A mí me tendrías que haber llevado a Brunete a los campeonatos, como llevaste Iniesta, que eran tirillas. Sí. Y mira, pero como llevaba solo a los que iban a triunfar, tú elegías. ¿Qué va? Los elegían los entrenadores. ¿No? Pero no se puede tener tanto ojo como tú. No, eso ha sido casualidad. Hombre, hay que tener en cuenta que trayendo a los mejores equipos de España, pues salen de esas canteras, ¿no? Casillas todavía me la tiene jurada porque dice que yo no le dejé triunfar aquí, ¿no? Ah, no le fue bien. Casillas jugaba en el Madrid y era una de las figuras de aquel equipo de alevines de hace 11 años. Y aquí había un chico que era el hijo de Susi, el de la gasolinera, y yo un día que fui a echar gasolina, Susi era muy madridista, y me dice, ¿qué vienes del Museo del Atleti? Para vacilarme, porque acababa el Madrid de inaugurar su museo. Digo, sí, vengo del Museo del Atleti. Y luego ahí me dice, a ver si echas una mano a mi chico. Y digo, ¿quién es tu chico? Y dice, pues es Julito. Digo, pues... Y voy un día a la escuela, que teníamos la escuela nosotros de aquí, de la fundación, y joder, veo a un tío que parecía Yassín, un chaval de 11 años. Me pareció muy alto, se estiraba. Digo, ¿quién es ese? Le digo a Luciano, ¿quién es ese? Dice, el hijo de Susi. Digo, ostras.
Y pues me gustó, le estuve viendo y le dije al Getafe, digo, oye, me parece que está Pachón en el Getafe, digo, hay un chaval en Brunete que a lo mejor os puede valer. No, nosotros tenemos. Se lo dije al Atleti, por supuesto, no, me dijo esa seña, no, nosotros tenemos de sobra, tal. Y viene el Madrid a ver el campo nuevo que habían hecho, a probarle para el campeonato con Mezquita, un entrenador que tenía en Madrid. Y me llaman y me dicen, oye, ¿a vosotros no os importa que probemos a un portero que tenéis aquí? Y yo, no, nosotros encantados. Y jugó Julito y fueron campeones con Julito portero. Y entonces yo, a Iker, cuando Iker triunfa, le saca Tosas un día con 16 años, lo hace debutar con 16 años, pues yo digo, este chaval seguro que le he tenido yo hace 4 días en esto, ¿no? Buscando en el archivo. Claro, y le pregunto un día a Iker, digo, ¿tú estarías en los campeonatos míos de los niños? Dice, sí. Entonces le dábamos un premio, yo suelto mi speech, un fervorín ahí diciendo que yo a Iker lo conocí en los campeonatos de los niños, tal, y ya ese fervorín lo fui repitiendo hasta que un día me dijo, oye, cabrón, dice, no vuelvas a decir eso, joder, dice, porque a mí me limpiaste tú para que jugara uno de tu pueblo. Y digo, no me jodas. Digo, ¿Y qué fue de Julio? Pues Julio está aquí en un bar que tenía su padre, y nada, y un día los junté, hice un programa aquí con Iker y con Julio. Con los dos. ¿Tu primer partido en un estadio cuál fue? Un Barcelona-Osasuna, del año temporada 80, me parece que estaba de entrenador, pues sí, debía estar de entrenador Elenio Herrera, Udo Lattek, no te sé decir. En Osasuna sería Zabalza y jugaría Robinson. Y puede ser que jugase Robinson, pero no tengo el recuerdo. O sea, tengo el recuerdo de hostia, sí, estaba súper emocionado, estaba en el Gol Sur abajo. Sí. ¿Quién te llevó? Me llevó mi padre. Me llevó mi padre con su amigo Enric y el hijo de Enric, que es Jordi, que luego compartimos asiento cuando emplearon el campo en la tercera gradería. ¿Y ya querías ser periodista? Porque ¿qué tenías? ¿Esa edad que tendrías? ¿9 años? ¿10? Bueno, 6. ¿6? Sí. ¿Con 6 ya querías ser periodista? No sé si con 6, pero demasiado pronto quise ser periodista. ¿Era la radio lo que te llamaba más la televisión? Totalmente. La televisión quedaba lejos, ¿no? No, la televisión, a ver, con este aspecto, o sea, pero es que yo tenía muy malos números para todo, porque además también tenía una voz muy fina para la radio. Yo era el típico que te cogían el teléfono en casa y cogías tú el teléfono y te decían, niña, dile a tu padre que se ponga. Y claro, yo digo, hostia, nos vamos bien para la radio. Sí. Pero sí me empeñé en hacer radio. De hecho, yo en estas locuritas que hacíamos o que hemos hecho de adolescentes, pasó la Vuelta a España por Tarragona un año. Y mi amigo Fran y yo éramos... Ahí estaría yo. Éramos unos locos del ciclismo. ¿Ah, sí? Estábamos locos por el ciclismo en aquella época. Él lo sigue estando. Yo me he quitado un poquito. No conozco ahora los corredores. No, los nuevos ya... No los conozco. Mira, bueno, pues todos el estos... El de Astron, el de Perico... Pues todos estos eran los que nosotros veíamos por allí. Y le dijimos a nuestros padres que íbamos a comer fuera, que estaríamos por allí, por Cornellá. Y... vale, bueno, pues nada, no vengáis muy tarde. Y nos fuimos a Tarragona. Montamos en el tren y nos fuimos a Tarragona. A ver pasar la vuelta. Y yo me llevé una grabadora de mi tía Trini, que con esa grabadora ella se grababa las misas, y le puse una pegatina de Cataluña Radio. En aquel momento no había tantos controles por los sitios. Entonces yo con esa grabadora, solo enseñándola así, fui pasando controles. Claro, hicimos ahí entrevistas, le entrevistamos a todo Dios. O sea, a Perico, a Indurain, José Manuel Chavarri, a Pello Ruiz Cabestany. Bueno, aquello para nosotros fue como la gloria. Hasta tal punto que cuando volvimos de Tarragona, yo llegué a casa y con la euforia a mí se me había olvidado todo. Y le dije a mis padres, vengo de entrevistar a tal y cual. Y dice, pero ¿dónde has estado? ¿Tú no ibas a comer por aquí, por Cornellá? Digo, ha habido cambio de planes. Digo, no, hemos ido con el Fran a Tarragona. Dice, pero joder, ¿eso por qué no nos lo decís? Porque puede pasar cualquier cosa. Bueno, las cosas. Yo intenté irme rápido de casa, dije, bueno, vale, ya está. Y dejé la grabadora con la cinta allí puesta. Total, que a la vuelta
de mi salida, para evitarme más bronca, cojo la grabadora y digo, voy a escuchar las entrevistas. Digo, porque yo quiero escuchar todo lo que hemos hecho, tenemos aquí un material que esto es oro periodístico. Y cojo la grabadora, le doy al play, hostia, y no se oye nada, y hay un momento que se escucha, Antonia, ¿tú sabes cómo va esto? Mi padre había querido escucharlo, porque claro, mi padre estaba entre la bronca y también la ganas de escuchar ahí a su hijo y al amigo de su hijo con esta movida. La borró entera. Le dio a play rec en vez de al play, y entonces iba escuchando. Es que yo no sé cómo va este aparato. Es que y claro, el que le metí la bronca luego fui yo. Digo, pero papá, que me has borrado todas las entrevistas que tenía. Mi tesis doctoral. Joder, yo con eso, digo, con esto yo cubro 3 años de carrera. Oye, y luego entras a trabajar en Radio Barcelona en el carrusel de los partidos de Cataluña. En el Cataluña, carrusel Cataluña. ¿Quién estaba allí? ¿Antoni Basas? No, estaba Manuel Segura. Ah, Manuel Segura, joder, qué bueno. Estuvo conmigo en la vuelta. Hostia, un periodista del Sport, que ahora Pallarols, Lluís Pallarols. Ah. Y aquello era impresionante. Claro, porque allí te curtes. Allí te decía Segura, traedme personajes de los campos donde vais. Y yo, claro, pues yo siempre me enrollaba con el que hacía el sorteo en el descanso, el del bombo. Estaba Les Botines. Yo creo que ya había muerto Les Botines. No, yo creo que ya había muerto. Sí, Botines muere en el 87. Después del Mundial de México, sí. Y murió poco después de... Igual llegó al Mundial, que tú dices, pero no mucho después, porque recuerdo de yo leer las crónicas... El Mundial de México del 86 lo hace con la SER. Yo recuerdo las crónicas de Botines en el periódico, a mí me gustaba mucho, y tenía un programa en Radio Barcelona al mediodía que se llamaba En Punta. Sí, entraba yo. Y en Punta, claro, En Punta iba después del programa que hacía mi primo, que hacía Jordi Hurtado. ¿Y dónde conoces a Buenafuente? Yo, la primera vez que coincido con Buenafuente... ¿Tú llegas allí como público o no? Tú llegas ya, él ya te conoce. O sea, yo no... Yo conozco a Buenafuente antes de empezar a trabajar con él. Una vez meando en una fiesta de la SER, cuando yo estaba en el Carrusel Cataluña, y nos invitaban a la fiesta, pues, como que invitan allí ponga un pobre en su mesa. Sí. Y yo estaba en el baño y entonces entró a Buenafuente a mear y todavía no era el Buenafuente de ahora, era el Buenafuente acabado de llegar de Reus, cuando pasó de Reus a Radio Barcelona. Y nada, yo súper cortado porque ya me gustaba mucho el programa que hacía en Radio Barcelona, y que era el Terrat, sí. El Terrat que hacían al mediodía, de 12 a 2. Y luego yo me voy a trabajar a Radio Reus por una beca, y con un compañero de Radio Reus que era Jordi Gago, que ya ha muerto, muy amigo mío, un día me dice, vamos a jugar un partido de fútbol sala, después de la radio. Y nos fuimos a Tarragona y apareció Buenafuente también para jugar. Entonces la segunda vez que lo vi en pelotas en el vestuario. O sea, primero meando, luego en pelotas. Sí. Lo vuestro sí es una cosa muy erótica desde el principio. Y entonces sí que llega el año 2000, el Terrat buscaba guionistas, presenté un currículum que mi amigo Jordi Gago, que conocía a Buenafuente, yo creo que se encargó de moverlo bien, y entré en el Terrat a trabajar. Entré en el Terrat cuando él estaba haciendo en TV3 un late night, de los primeros late nights que se hicieron en España, se llamaba La Cosa Nostra. ¿Cómo sale la idea del follonero? La idea del follonero es de José Corbacho. Estábamos en el ensayo, había unos ensayos por la tarde antes del programa, hacíamos el programa en directo en TV3, que ese ya se llamaba Una Otra Cosa. Y nada, estaba Buenafuente pues repasando el monólogo, repasas el guión, y Corbacho, sin venir a cuento, empezó... que estás acabado, que ya cansas, y todos partidos de la risa, o sea, porque claro, era decirle al puto amo a Buenafuente cosas que
que nadie le decía. Lo que pasa es que Corbacho ya tenía mucha confianza con él y era el único que le podía decir allí algo a Andreu de ese calibre era Corbacho. Total, que se puso el tío a soltar una detrás de otra, faltadas. ¿Qué? ¿No te pones mal otra vez? todo muy faltón. Y nada, nos hizo gracia el personaje. Y dijiste, me lo quedo. No. Se llamó a un actor para que hiciese el personaje. El actor no sé por qué a última hora falló. Porque claro, tenía que ser alguien desconocido. O sea, tenía que ser, no podía ser Corbacho. Y estoy yo ya, que yo ya estoy recogiendo, me dice, oye, que el actor este no ha venido, vas a hacerlo tú, Jordi. Eso va Andreu. Digo, no me jodas, tío, no. Digo, no me pongas a mí ahí a los leones. Digo, que yo, dice que sí, que tienes, vas a ser tú tranquilo, dime lo que quieras. Ese día sí que íbamos con guión, pero yo la primera vez que abro la boca en el plató, y mi primera frase fue... Claro, él tiene el teleprompter, que la gente lo ve, que le está leyendo el monólogo, y mi primera frase fue, ¡lo está leyendo todo! En alto. Y se hizo un silencio entre el público, o sea, como decir, pero hostia puta, este tío está loco. Y él solo hizo que girarse así, me miró y siguió. Sí. Y a partir de ahí yo fui metiendo por las 4 o 5 frases que tenía de guión, y como a la cuarta, quinta ya la gente empezó a reírse. Sí. Que para Andreu eso era fundamental. O sea, cuando él veía que había conexión con el público, el tío tenía un olfato increíble. Llegó la semana siguiente, yo era el responsable de guión, era el coordinador de guión, entregué el guión, lo leímos, y cuando acaba el guión se acerca y dice, bueno, ya me dirás cuándo sale el follonero en el programa. Digo, ya salió el otro día. Eso, a ver si vamos a estar repitiendo ahí, sí. Cansado también. Quiero que salga el follonero otra vez. Digo, pero que quiero que salga el follonero, como sea, o sea, invéntate lo que quieras, además no quiero ni saber cuándo vas a salir. Y lo hicimos otra vez. Y ahí pues él ya vio que ahí había algo muy adrenalínico, porque claro, es que no sabíamos nada, el uno y el otro, de lo que le íbamos a decir, o sea, él no sabía nada de lo que yo le iba a soltar. Y entonces eso era adrenalina pura. Porque a veces el cabrón quería ganar y el tío me pegaba unas segadas que yo me quedaba seco. Sí. Y otras veces pues era yo el que acababa llevándome el gato al agua. Pero... Ahí es una de las veces cuando sales a boicotear a Pau Donés. Sí. Eso estaba ensayado. Y Pau, que es buena persona desde siempre, yo empecé a hacer el guión que tenía. Digo, bueno, pues yo te diría que siempre hacer la misma canción, que... Y dice, no quiero saber nada. Y dice, ya, porque yo también te voy a canear a ti. Digo, venga, pues para adelante. Pero no dijo nada, ¿no? No dijo nada. Es sí. Tan buena gente. Él vio que la gente se lo estaba pasando tan bien con mis tonterías, que yo empecé, claro, yo me vine arriba y dije barbaridades, pero que yo digo... Siempre cantas la misma, siempre cantas la misma. Bonito, depende. Sí, esto no es jarabe de palo, es jarabe del mismo palo. El mismo palo. Y ahora sí, hay que ser hijo puta, ¿eh? El pobre se quedaba así callado. Y él callado, y incluso así con la guitarra, y como sonriendo, como diciendo, sí. Bueno, pues mira, ya ha hecho la gracia, sí. Ha hecho la gracia. Claro, aquel corte se empezó a ver, era la época de los zappings en España. Un corte de TV3 que se multiplica para que se vea en Antena 3, en Telecinco, en La 1, da el salto, llega a Latinoamérica, fue lo que ahora llamamos una cosa viral, pues aquello fue viral. Y hostia, me dio mucha cosa porque cuando me vuelvo a encontrar a Pau y me dice, tío, está en una entrevista en México y me han puesto tu corte, tío. Dice, y claro, dice, nadie entiende nada porque la gente piensa que es de verdad. Todo el mundo piensa que es de verdad porque no tienen el background que tiene el público catalán. Que no te digo la guitarra en la cabeza. Claro, entonces no entienden nada de por qué he aguantado yo esos chistes. Y digo, hostia, Pau, lo siento mucho. Y cuando volvió al programa yo le hice una canción a él en homenaje pidiéndole disculpas de lo que había pasado. Después del follonero te conviertes en un periodista que hace las mejores entrevistas a los mejores personajes. Esa metamorfosis, ¿cómo se produce? Muy de poquito a poco, porque yo recuerdo que la primera vez que nosotros dedicamos un programa entero de Salvados, cuando yo doy el salto a hacer Salvados,
todavía compatibilizando el salir en Buenafuente haciendo de follonero, pero yo ya no estaba de coordinador de guión ni de nada, sino que me monté mi redacción para hacer Salvados. Y la primera vez que hicimos así una cosa como con enjundia, pues nosotros éramos muy gamberros, éramos como... íbamos más al humor que al periodismo en un primer momento, aunque también había periodismo. Sí. Y entrevistamos a José Barrionuevo en Almería. Que había dejado de ser ministro de Interior y había salido de la cárcel. Totalmente. Y está viviendo en Almería. Claro, yo le hice una entrevista de alguien, bueno, que sorprendió, porque sorprendió que yo me conociese la historia de José Barrionuevo. Sorprendió que yo preguntase pues, lo que había que preguntar. Y yo creo que ahí hubo gente que levantó la ceja, que dijo, hostia, este tío. Y nosotros pillamos toda esa ola previa al 15M, que de alguna manera señalábamos las taritas que tenía el sistema. Y eso en aquel momento gustó mucho. Y pasó el programa de ser un programa, pues, un programa que tenía en La Sexta, tenía un 6% de audiencia, que para La Sexta ya era mucho, pero se convierte en líder de audiencia los domingos, por encima de Telecinco, de Antena 3, de La 1, o sea, audiencias del 15%, del 18%. Y eso, bueno, coincide con esa etapa tan crítica, con la gente tan movilizada en España. Y eso, todo que luego quiero hablar contigo de eso, del éxito, pero eso ¿qué impacto te produce? El impacto primero es muy positivo porque te sientes útil haciendo el periodismo que haces, ves que la gente lo está recibiendo con agrado. Sí, pero a ti como persona, ¿qué te cambia? Yo creo que no me cambia nada en ese momento, pero evidentemente te cambian cosas, claro. porque eso fue una voladura de cabeza. Sí, pero a mí ya se me conocía de bastante antes. Ya en Cataluña yo ya había hecho... Sí, pero aquello fue como claro, el boom, boom absoluto. Todo aquello lo viví pues a Porta Gaiola. Y bueno, pues hay un momento en el que ya pasados bastantes años, porque yo aguanto haciendo Salvados 10, 11 años. Hasta el año 17 creo que lo hago, sí, por ahí. Y llega un momento que yo no quiero ser el Robin Hood de nadie. O sea, me pesaba tantísimo eso. O sea, me sentía como con la responsabilidad de tener que arreglar cosas que dices, pero es que si tampoco puedo hacer más. Eso de... Tienes que decir qué, tienes que preguntar qué. A mí Gabilondo me dijo una vez, dice, chico, dice, la gente en un momento como este ha buscado tener su enviado especial, su corresponsal, y te han elegido a ti. No se sabe muy bien por qué, pero te han elegido a ti, porque has ido suministrando una serie de información que hasta ahora en televisión no se daba, de muchos temas. Y has ido destapando, pues, eso, las costuras de un Estado, de cualquier Estado. Pues cómo funciona el Tribunal de Cuentas, cómo está montado el sistema eléctrico en España. Y eso al principio tenía su gracia, pero llegó un punto que a mí me pesaba más que me hacía disfrutar. ¿Cómo llegas al Papa? Por pesado. Hubo un tiempo que nosotros, cualquier persona que detectábamos que iba a una audiencia con el Papa, privada, pública, o sea, sabíamos que el sindicato tal va a visitar al Papa, la asociación tal va a visitar al Papa, el tal va a visitar al Papa, y nosotros le dábamos siempre una carta y un DVD. Siempre. Y entonces el Papa fue recibiendo la misma carta y el mismo DVD durante mucho tiempo. Y hay una cosa que cambia, que hace que nos acerquemos al Papa, que es cuando nosotros nos embarcamos en el primer viaje de rescate del barco Astral con Óscar Camps y su fundación Open Arms. Y era un momento en el que el Papa estaba muy posicionado en ese tema y estaba sufriéndolo mucho.
el Papa se fue casi de viaje sorpresa a Lampedusa a ver los cadáveres que habían recogido ese día. O sea, imágenes de la visita de esa visita del Papa a Lampedusa, eso solo lo podía hacer aquel Papa. O sea, se presentó allí para ver la cruda realidad. Y en paralelo nosotros estábamos haciendo el documental que acabó llamándose Astral, de un barco de rescate en el Mediterráneo, que fue pues de los primeros que hubo en esa zona que hay entre África e Italia, entre Libia y bueno, lo primero que se encontraban era Lampedusa, cuando daban con Lampedusa, que tampoco es fácil, y si no, pues ya se iban más arriba, se iban ya a Sicilia o a la bota de abajo de Italia. La leche. Sí, y ese documental llegó al Papa. Y sí, un día nos llaman del Vaticano y nos dan un día, una fecha, pero sin muchos más detalles. Un día, una fecha y tal sitio. Y claro, yo no me lo creía. ¿Y en qué sitio? Allí en el convento de Santa Marta, allí en la residencia de él. Y hicimos la entrevista allí en un espacio regio, digamos. Él llega y ¿cómo te saluda? ¿Y tú qué le dices? Él llega y yo le digo, ¿cómo le tengo que llamar? Y él me dice, digo, le tengo que llamar Santidad. Francisco, Santidad. Dice, no, llame a mi Papa. Y yo, pues Papa. Y entonces él me dijo, la entrevista la haremos hablando de inmigración, sobre todo. Y digo, sí, usted no se preocupe, todos los temas parten de la inmigración. Y claro, él veía que yo me estaba yendo del tema inmigración muchas veces, porque claro, no podíamos estar todo Tocaba el volante. No. Yo contesto a todo, muy bien. Yo también me agarré. Te sujetaste un poco. Me agarré a mi madre. Entonces yo le dije que mi madre era una mujer de misa diaria, que le tenía una enorme admiración, que para ella era muy especial que yo estuviese allí, que yo le decía, igual para mí no puedo sentir lo que siente mi madre, porque yo no tengo esa fe. Que también él ¿A él qué le pareció que tú te declarases agnóstico? De hecho dijo, bueno, a mí nosotros siempre tenemos que estar más con los demonios que con los ángeles. Sí. Y me parece que hizo un ejercicio que hace muy poca gente ahora, que es jugar en campo contrario. O sea, lo que tenía fácil el Papa en aquel momento era darle una entrevista a la COPE. Y se acabó. Ya está. Sí. Y la primera entrevista que da el Papa aquí a un medio español, creo que había hecho una cosa con Enrique Zimmerman antes, pero una entrevista así como aquella, donde se hablaba de los temas que se hablaba, con el tono nada protocolario que yo tengo en las entrevistas, porque no lo tengo ni sé hacerlo, y que él se sintiese cómodo, bueno, pues nos abrió allí una conexión con él que duró hasta su muerte. ¿Y te llegó a sembrar alguna semilla en tu fe? Bueno, yo soy cristiano, ¿eh? Ya, estás bautizado. Pero es que además creo en los valores del cristianismo. Ya. Te lo digo de verdad. Que sí, que no, sí, yo también. O sea, a mí me parece que el cristianismo tiene unos valores magníficos. Lo que pasa es que la Iglesia Católica no los aplica. Entonces, a mí ¿Se lo dijiste al Papa? Sí, hablamos de eso, y él me dijo que dentro del Vaticano que él tenía muchos enemigos, que él había intentado, no me lo dijo con estas palabras, pero limpiar mucho más, le hubiese gustado limpiar mucho más de lo que había limpiado. La pregunta es decir, joder, si no lo puede hacer el Papa, ¿quién lo puede hacer? Debe Nadie. ser tan difícil estar allí. Es que al sistema la tercera parte del Padrino la viste, al ¿no? sistema le das un pellizco. Al sistema no lo tuerces. Como mucho un pellizquito, y el pellizquito pues te puede hacer gracia hacerlo y dárselo. Y nosotros creo que ha habido momentos que le hemos dado pellizquitos al sistema, pero el sistema es de una inteligencia brutal. Se adapta a todo, es como, ¿sabes? Los blandiblup, aquellos que se acababan metiendo por cualquier rincón en aquella especie de moco que te regalaban
que era asqueroso, pero que Sí. yo al sistema lo comparo con esto. Es algo que acaba como tapando todas las rendijas que le quedan o las que ve que le vienen y las tapa. Y entonces o sea, convierte todo en mercado, convierte todo en mercancía. Y te despista o sea, te engaña, caes en la trampa y ya cuando ya te has caído 3 veces dices, bueno, pues nos limitaremos a lo del pellizco. ¿Pero el personaje te enamoró? Francisco, por supuesto. Sí, o sea, a mí me pareció un tipazo. Me pareció un tipo que yo vamos, yo creo que no tendremos nunca más un papa así, al menos en nuestra era, no sé luego lo que vendrá, pero un tipo así, o sea, nosotros íbamos a Roma después de esta entrevista, porque luego hicimos otra cosa con él, que la hicimos para la plataforma Disney, con unos grupos de jóvenes. Gente no creyentes, de otras religiones, sí. No, había 2 creyentes, que él me dijo, sí. Tráeme algún creyente también, ¿no? Como diciendo, joder, porque yo le empecé a contar, digo, no, vamos a traer una chica que tiene un canal que se desnuda para ganar dinero, vamos a traer a una chica lesbiana que había estado antes en la iglesia, y hubo un momento que me dijo, tráeme algún católico. Alguno de los míos, ¿no? Sí, pero me lo decía con mucha gracia. Me lo decía con mucha gracia. Sí. Y entonces, a pesar de las grabaciones que Pero eso te digo, que a ti te llegó a afectar en tus creencias, decir... No, en mis creencias no. Yo creo en las personas, yo creo en él. Yo creí en él. Pero tú no crees que haya un Dios. Yo no creo que haya un Dios. Más allá de Messi... Por ahí. No, pero si es que se lo dije a él. ¿Y qué dijo? Me echó la bronca. Sí. Sí, fue el corte más reproducido en todos los medios mundiales. Es un sacrilegio decir que Messi es Dios. En teoría es un sacrilegio, no se puede decir. Yo no lo creo. ¿Vos lo crees? Yo sí. Yo no. O sea, la gente dice Dios, así como dice yo te adoro, adorar solamente a Dios. Son expresiones de la gente. Este es un Dios con la pelota en la cancha, ¿viste? Son modos populares de expresarse. Pero cómo juega, ¿eh? Claro que sí, da gusto, pero no es Dios. Messi es Messi. Pero ya no más. Después de conocerle, pues igual hemos hecho 3 programas más en Roma, o 4. Uno de ellos con Maruja Torres, por cierto. Y había un día de los que estábamos allí en Roma que nosotros habíamos contactado con él y pasábamos una tarde con él en el Vaticano, pero sin cámara ni nada. ¿Cómo es en la distancia corta? ¿Cómo es? O sea, nos llevaba a su habitación. ¿Cómo era su habitación? Su habitación tenía 3 estancias, una central que era como una especie de suite de un hotel, pero no de un hotel de 4 estrellas, no te creas tú que mucho más. Dentro del convento de Santa Marta hay habitaciones donde se quedan los cardenales cuando hay cónclave. Y él, cuando lo nombran papa, ya se queda en esa habitación. Y en esa habitación, bueno, le encantó y sobre todo dijo que él no iba a ir a vivir donde vivía Ratzinger. Se quedó a vivir allí. Una habitación, una estancia central. ¿La de Ratzinger cómo era? Que debía ser ¿La habitación, dices? No, donde vivía Ratzinger. La habitación de no lo Ratzinger. sé, ahí yo no estuve. Pero se ve que era un ático bastante lujoso en Roma. Y él no, y él se quedó en el convento de Santa Marta, dentro del espacio del Vaticano. Y la habitación era una estancia central con un sofá y como si fuese un poquito comedor. Una habitación a la derecha, donde tenía el despacho. Desordenado no, lo siguiente. O sea, aquello era un caos. Y luego tenía la otra habitación, que era donde dormía. Luego te lo vuelves a encontrar un día con la bufanda de tu madre. No. Ese día es cuando le vamos a enseñar el programa de Disney. Cuando le vamos a enseñar el programa de los chicos, yo le regalo la bufanda de mi madre, que mi madre le había hecho una bufanda con los colores de Argentina antes del Mundial de Qatar, que gana Argentina. Que ahí mi madre tuvo... Hombre, claro que sí. Ahí solo se ve lo que se ha estado en el campo. Claro. Y
Y luego hemos estado con él la última vez que ya estaba muy malito, pues no 3 meses antes de morir. ¿Le viste? Íbamos, ya te digo, íbamos a menudo A verle. a verle, pero ya sin cámaras ni Sí, nada. sí, sí. Ya ¿Y lo pasaba. recibías sin problema? Sí, sí. Nunca nos dijo que no. Ujú. Entonces él encontraba un ¿Y la hueco. última vez que le visteis así muy enfermo como...? No estaba tan enfermo. Yo le vi y de hecho yo salí de allí y le dije, siempre iba con Marius, el codirector de mi programa, y le dije, este sale de esta, hombre. Este tío le queda vida. Yo, un visionario. Sí. A los 3 meses. Oye, a Hugo Chávez no lograste llegar, ¿no? No. Ahí yo era muy joven y me precipité. ¿Por qué? Porque estaban en una recepción, él recibía a Lula da Silva y nosotros conseguimos colarnos en esa recepción con todos los medios internacionales, pero que no teníamos que no teníamos que estar allí. Y yo cuando vi a Hugo Chávez, nada más verle, ya le abordé en la distancia. Estábamos en la tribuna de prensa y Hugo Chávez estaba esperando que llegase el coche oficial de Lula para recibirle. Y ahí ya le abordé ¿Y qué le dijiste? Porque le dije, venimos de España, y acaba de pasar el ¿por qué no te callas? Ah, Y venimos de España a traerle un regalo del rey. así por la buena. Y ya... ¿Y qué dijo? No, ya, vale, luego nos vemos. Sí, La cárcel. No, nos llevaron allí a un cuarto del ministro de Cultura que traía, que era el regalo ese, y yo les llevaba, era para Navidad, y en Cataluña ya sabes que se hace la figura del cagané. Sí. ¿Le llevabas un cagané? Un cagané del rey. Sí, habíamos encargado una figura del cagané del rey. Porque en Cataluña cuando tú pones esa figura, no es que te estés mofando de esa persona, sino que como que le tienes como aprecio, que lo pones. Y yo, claro, imagínate explicarle a Chávez o a su ministro la paranoia que tenemos los catalanes con el cagané. O sea, el tío aquel no entendía nada. O sea, había un tío con el aspecto del rey y cagando. O sea, decía, aquí no hay nada bueno. Aquí, o sea, por más que me cuente este tío, esto es malo seguro. Y nada, estuvimos allí todo el día retenidos en el Palacio Miraflores. Y nada. Acojonados. Sí. Claro, porque tenían nuestro pasaporte. Y entonces ya salimos y recuerdo el equipo en ese momento, el día que nos fuimos, que además tuvimos problemas en el aeropuerto, volvieron a revisar las maletas. Dieron bastante por saco, bueno, pues no, por no haber sido los ortodoxos que ellos consideraban que teníamos que ser. Cuando despegó el avión nos abrazamos todo el equipo. Estábamos ahí en el asiento, nos abrazamos y dijimos, hostia. Sin embargo, con Maduro, eso me imagino que te lo organizó Zapatero, no entiendo. ¿No? ¿Qué va? ¿No? ¿Qué va? ¿Qué va? Eso es a través también de mi compañero, de Marius Sánchez, que siempre sabe dar en la tecla de a qué persona tienes que llamar para conseguir igual no lo consigue a la primera, pero consiguió hablar con la mano derecha de Maduro. Y... ¿Que no era Delsi? No, era un ministro. Y vieron lo que hacíamos, vieron de alguna manera que éramos un programa crítico con un sistema capitalista. El programa que hacíamos nosotros en España era un programa que atacaba mucho a cómo está montado el sistema económico aquí y en todo el mundo, menos en sitios como Venezuela hasta hace 10 minutos. Y les encajó. Les encajó porque yo creo que pensaron que iba a ser una entrevista cómoda. Y claro, la entrevista, te digo yo que Maduro me pegó unas miradas como diciendo... Porque es muy curioso ver cuando ves a alguien que está acostumbrado a que le entrevisten pelotas, a que venga alguien a hacerle preguntas y a cuestionarle. Sí, yo lo he visto en otra con un americano, un mexicano, no me acuerdo cómo se llama, pero que se levanta y se va. Sí, ya sé cuál dices. Yo en esos casos siempre intento, yo no me gusta que se me levanten y se vayan. Es que porque creo que pierdes la entrevista. O sea, prefiero hacer un calentamiento, soltar carrete. Sí. Y ya llegará el momento de las preguntas incómodas. Pero yo no quiero que las entrevistas me duren. Ya me pasó con Chávez. Mira, con Chávez, por hacer la tontería de venimos de España, de tal. Ya, fuera.
Y entonces con lo que jugaron mucho psicológicamente con nosotros. Fuimos un día, el día que nos llamaron para ir a hacer la entrevista, estuvimos todo el día en el Palacio de Miraflores y no apareció. No apareció en todo el día. Nos iban diciendo, sí, el presidente ya parece que acababa una reunión, ahora viene, todo el día. Que yo creo que era una cuestión de desgaste para que al día siguiente llegues y tú llegues como muy tranquilito a la hora de hacer la entrevista. Pero no, yo le dije al equipo, digo, tío, relajaos, que esto va para largo. Y al día siguiente volvimos, nos citaron por la mañana y nos dieron la entrevista como a las 5 de la tarde. Que cuando llegó Maduro y yo le saludé, le dije, bueno, presidente, es que nosotros tenemos un avión a las 8. Digo, entonces me tendré que ceñir, la entrevista tendrá que ser más rápida de lo que yo hubiese querido, pero es que si no perdemos el avión. Y me dijo, usted tranquilo. Y el avión sale cuando yo diga. Y nos escoltaron, cuando acabó la entrevista, nos escoltaron desde el palacio hasta el aeropuerto con motos de policía, íbamos a toda hostia, Caracas colapsada, pasando por los arcenes, bueno, fue de locos. Y sí, efectivamente, llegamos al aeropuerto y el avión no había salido. Sí. ¿Y llegaste muy tarde o no? Hombre, llegamos bien con una hora de retraso, pero el avión estaba allí quieto. Sin moverse. Sin moverse, vamos. O sea, lo que dijo el tío, tú tranquilo que el avión no sale. Toda la entrevista tranquilo. ¿Y él qué te pareció como personaje? Pues a mí él, en la distancia es corta... tan patán como aparenta. Es un tío muy alto, ¿no? Es un tío muy alto y a mí me parece... Creo que dentro de lo que era su gobierno, yo creo que Maduro era de lo mejor que había. ¿Sí? Sí. Yo creo que Chávez tuvo mucha vista cuando lo elige a Maduro, porque Maduro empatiza con el pueblo. Es un tío con un discurso, es autobusero. Y entonces él tiene un discurso muy sencillo, muy al alcance de todo el mundo. Hay otros miembros del gobierno venezolano que tienen un discurso más elevado y eso te separa a veces del pueblo. Entonces yo creo que él tenía, incluso te diría, tenía unos valores, al menos los predicaba, luego seguramente no los cumplía como presidente, pero predicaba unos valores que tenían mucho que ver con lo que decíamos antes del cristianismo. Y era muy divertido entrevistarle porque así como aquí los políticos van todos por carriles y van con su argumentario y de ahí no salen, claro, este tío es campo abierto. O sea, este tío cualquier trapo que le pongas te entraba. Y te entraba con gracia, y te entraba con vehemencia, y cuando yo le replicaba, él réplica también, y bueno, yo en ese sentido me lo pasé muy bien porque consideré que era un entrevistado de primer nivel contestando de una manera que normalmente no contestan los políticos de primer nivel. ¿Le creíste? ¿Le creí en qué? En todas tus contestaciones y en su ideología, en su... o sea, yo soy una persona de izquierdas. No tengo ningún reparo en decirlo. Pero a mí la izquierda que yo vi allí o el montaje que yo vi allí, a mí no me representaba. Allí fallaban muchas cosas. Allí habían conseguido también un estilo de vida con mucho clientelismo. Claro que dices, bueno, es que antes esos que votaban a Maduro en los barrios, es que antes nadie miraba por ellos. Los primeros que miraron por ellos fue esta gente. Fue el movimiento bolivariano, fue Chávez y luego Maduro, haciendo escuelas, pudiendo comer 3 veces al día. O sea, Maduro era una de las cosas que decía Chávez era una de las cosas que decía habitualmente. En este país se puede ahora comer 3 veces al día, y seguramente no todo el mundo en aquel momento. Yo creo que todo aquello funcionó durante un tiempo, sobre todo con una cabeza muy potente como la que tenía Chávez, y que luego fue degenerando. ¿Sabes qué pasa? Que me quedan tantas cosas que preguntarte. Pues nada, vengo otro día. No, vas a venir la semana que viene.